En la jornada de ayer nos llegó a través del grupo de difusión para la prensa que tiene ANSAFE General López, una información que tiene que ver con una actualización, si se quiere, de las novedades en la causa que la actual conducción de la delegación departamental inició contra quien era el delegado seccional anterior, Alberto Maurino, allá por el año 2016, ni bien asumió la actual conducción con Javier Delgado al frente, señalando que fue rechazado el pedido para constituirse en querellante y aportar precisamente a dicha causa o causas contra el mencionado Maurino, bueno, el recorrido que hubo en estos años por tres fiscales diferentes, bueno, y el rechazo precisamente a este pedido porque se establece que quien puede hacerlo simplemente o solamente es la Secretaría General de ANSAFE a nivel provincial, en este caso a cargo de Sonia Aleso. Para brindarnos más detalles, tengo en línea a Javier Delgado, el actual delegado seccional de ANSAFE General López. Javier, muy buenos días, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, Javier, bueno, quería conocer algunos detalles más de esto que han comunicado ayer y de paso también comentarme, bueno, y brindarme más precisiones por qué ha sido rechazado este pedido que han hecho y hacer un raconto también de lo que han sido estos años de denuncia que llevan adelante. Sí, bueno, nosotros, que fue bastante conocido el tema del traspaso de lo que fue acá la delegación, que después de ya casi, hacían 30 años casi que estaba el mismo delegado seccional, Maurino. Cuando fue el tema del traspaso fue bastante escandaloso porque, bueno, se retiró mucho dinero incluso con el mandato vencido, es decir, después de conocerse el resultado de las elecciones. Y bueno, nosotros en aquel entonces no solo se trabajó eso institucionalmente, sino que también hubo una insistencia por parte de un importante número de afiliados como para que se llevara a la justicia. Se lo hizo, o sea, se llevó todo a la justicia y bueno, en estos 4 años han pasado 3 fiscales y bueno, lo que podría ser la denuncia con pandemia de por medio no había avanzado mucho, por lo menos no daba un paso más ni para un lado ni para otro. Y en ese sentido nosotros, bueno, también haciéndonos eco bueno, que siempre fue una preocupación de la delegación, habíamos visto la posibilidad de por ahí convertirnos como querellante para ayudar a la fiscalía. Y eso, bueno, lo hicimos el año pasado y con todo este tema de la pandemia, la audiencia con el juez y la otra parte quedó fue en estos últimos días. Y ahí, bueno, hay 2 cosas como para marcar y como vos bien lo explicabas, el argumento por el cual el juez, Adrián Godoy, estima que nosotros no podríamos ser querellante, a nosotros nos resulta bastante interesante el argumento, porque de algún modo está como ratificando el contenido de nuestra denuncia. Nosotros lo que habíamos denunciado ayer en el 2016 era que toda esa gran extracción de dinero con el mandato vencido solo se lo pudo hacer si el delegado seccional como que excedía sus facultades, digamos, al punto de que, por ejemplo, una de las grandes partes de dinero que se retiró fue por medio de convenios laborales con 6 trabajadores que estaban en negro en el sindicato, y ahí, en aquel entonces, el Maurino firmó los acuerdos extrajudiciales como secretario general. Es decir, que para poder retirar tanto dinero, en varios de los pasos que se hizo en forma muy rápida, fue simular ser otra persona, digamos, con lo cual de algún modo que hoy o en estos últimos días el juez nos diga o delimite nuestras facultades como para ser querellante, de algún modo está ratificando de que está teniendo en cuenta los criterios que nosotros hemos establecido en la denuncia, con lo cual eso en principio a nosotros nos parece auspicioso, podríamos decir,
porque digo, el juez tendría que tomar ese criterio como para todo lo que puede llegar a quedar de la causa, y en ese sentido está más que claro que no solo se retiró dinero, sino también que se lo hizo de una forma completamente irregular, al punto de que el propio Maurino lo sabía, porque si no hubiese firmado los acuerdos laborales como secretario general. Así que bueno, eso nos parece. Y después otra cosa que nos llamó la atención y que de algún modo me parece que tiene que ver con el contenido de la denuncia y con estos sucesos hacia el interior de una entidad sindical, que no dejan de ser obviamente muy tristes, digamos, porque que un sindicato tenga 6 trabajadores en negro durante décadas no deja de ser una muy mala noticia y un golpe moral para una entidad que supuestamente se formó para combatir todas estas cosas. Está el tema de quién defiende a Maurino. Y bueno, no dejó de ser una sorpresa para nosotros que sea uno de los penalistas más caros de la provincia, Raúl Supertis. Con lo cual también, por un lado, eso deja entrever a quién estamos denunciando y qué estamos denunciando. Es decir, un docente hoy por hoy, y sobre todo con todos los problemas económicos que estamos teniendo los trabajadores estatales, no podría pagar, no sé si podría pagar un abogado penalista. Lo que sí sé es que no podría pagar a este abogado penalista. Con lo cual de algún modo también me ratifica o muestra qué estamos denunciando y a quién estamos denunciando, es decir, no a un simple trabajador, sino a alguien que de algún modo se hizo pasar por el representante de los trabajadores, pero no estaba muy lejos de serlo, digamos, si no, no tendría este abogado que es uno de los más caros de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, nosotros también, digo, la idea general que manejamos con estas cuestiones es que nosotros, obviamente, los tiempos de la justicia están muy lejos de poder estar a nuestro alcance, y las determinaciones de la justicia también están muy lejos de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Lo que sí a nosotros nos parece importante es que era una beta que había quedado abierta, que sigue abierta, pero bueno, nosotros seguimos colaborando con eso que era el sentir de una parte de los afiliados, pero lo que nos parece más importante sobre todo es cómo se trabajó el tema. Es decir, lamentablemente Maurino nunca más volvió a participar del sindicato, y digo lamentablemente porque las explicaciones las tendría que dar a los propios trabajadores. Eso no ha sucedido y eso también generó mucha bronca, pero me parece que los afiliados hemos ido procesando este hecho traumático que fue el traspaso del 2016 en términos positivos. Es decir, ante una mala noticia no escondimos los problemas debajo de la alfombra, sino que los pusimos sobre la mesa, y de algún modo habla bien de la delegación que un personaje como este no pueda participar o que no se anime a participar de las asambleas, de las instancias orgánicas de nuestro sindicato. A mí eso es lo que más, digamos, me parece saludable, en la medida en que, bueno, digo, tendría que venir a dar explicaciones a los trabajadores. Eso no ha pasado, y si no ha pasado es porque me parece que esperan una respuesta contundente por parte de los trabajadores en relación a Maurino. Y después lo que pasa en la justicia, la verdad que nosotros no lo manejamos, tampoco tenemos, digo, la gran expectativa, porque me parece que lo más interesante es lo que los afiliados han ido diciendo en relación a esto. Me parece que el mensaje de los afiliados ha sido muy claro. No queremos que esto vuelva a pasar, no queremos que esas prácticas vuelvan a nuestra delegación, y de algún modo también como toda una reflexión alrededor de eso, es decir, ¿qué nos hizo que eso pasara? Por eso de algún modo todo lo que hemos estado impulsando en el 2016 ha sido muy diferente a lo que pasaba antes del 2016. Claro, esta suerte de indemnizaciones, podríamos llamarlas en cierto término, no sería así, digamos, los arreglos que llevó adelante, como bien vos decís, digamos, desde un sindicato que sean o haya tenido personal en negro es totalmente contradictorio. ¿Qué tareas tenían? ¿Se desempeñaban en subdelegaciones, allí mismo en Venado Tuerto? Eso no lo recuerdo bien. Sí, habían trabajadores que, bueno, estaban en esta delegación, en la sede de Venado Tuerto, también había en Rufino y también había en Firmat. Y ahí también, entre los indemnizados, está la esposa del colaborador más estrecho de Maurino, o sea que en ese sentido no solo hubo un daño moral al tener a los trabajadores negros, los acuerdos que se hicieron, sino que también se perjudicó a la entidad para beneficiar a determinadas personas, digamos. Y ahí también está el tema de que esa documentación, Maurino, como lo sabía muy bien, no lo podía hacer, por eso firmó como secretario general, es decir, hizo pasar por algo que no era,
si no, no hubiese podido tener los acuerdos judiciales y poder haber sacado el dinero. Eso digo, por eso digo, eso se conecta de algún modo con el argumento del juez. Si el juez está poniendo sobre la mesa las limitaciones que tiene el delegado seccional para poder ser querellante, ¿qué nos podría decir en un futuro en relación a este tema? Digo, si él está teniendo en claro cómo funciona la entidad y cuáles son las facultades que tiene un delegado seccional, y en función de eso dando la negativa como para poder ser querellante, ¿qué podríamos decir de acá en donde el que estaba sacando dinero de la delegación se hizo pasar por secretario general tomándose atribuciones que no las tenía? Así que bueno, pero bueno, eso es nuestra opinión en relación a lo que aconteció en esta última audiencia. No sabemos si eso, digo, a nuestro entender, si la justicia no es consecuente, tendría que ir por ese lado, porque si a nosotros no nos acepta para ser querellante, porque no somos secretario general, ¿cómo va a aceptar o va a ver con buenos ojos que el delegado seccional se haga pasar por el secretario general para sacar dinero con el mandato vencido? Entonces, bueno, pero bueno, esa es una opinión nuestra. Nosotros siempre reiteramos este criterio, digo, en relación a la justicia, nosotros sabemos que es un mundo aparte y que, bueno, escapa por ahí a las acciones gremiales y sindicales. Ahora, en lo que hace a donde nosotros sí tenemos acceso, que es a la vida interna del sindicato y cómo nos manejamos, me parece que ha sido lo más interesante que hemos hecho en relación a este hecho traumático, digamos. Y en ese sentido nosotros vemos completamente saludable las posiciones que han ido tomando los afiliados en relación a eso de que Mauricio no se ha animado a volver a dar explicaciones, y si alguna vez pasa me parece que va a haber una propuesta muy contundente por parte de los afiliados de exigir eso a fondo. Así que bueno, Mauricio podrá contratar, como decíamos nosotros en el comunicado, al penalista más caro para ser defendido ante la justicia. Ahora no puede tercerizar su defensa de cara a los afiliados, y eso no ha pasado, digamos. Así que bueno, eso es un poco el estado de situación. Claro, sí, sí. Esto dentro de lo judicial, pero también en su momento te habían señalado cuestiones que quizás, digamos, no son judicializables, pero que eran cuestionables desde lo ético, ¿no? Recuerdo que había ciertos pagos de algunas prestaciones que indicaban que, digamos, los prestadores eran de apellido Maurino, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, había muchas cosas, y todo esto con el mandato vencido. Sí, habían prestaciones de servicio a los hijos del propio Maurino. Después lo que yo mencionaba acá al pasar, que era uno de los de una de las indemnizadas, era la esposa del colaborador más estrecho de Maurino, que nosotros también lo hemos denunciado eso. Hubo liquidación de préstamos después del mandato vencido para algunos integrantes de la comisión directiva. Digo, pensemos que en aquel entonces y con el mandato vencido se retiraron 4,5 millones de pesos cuando el dólar estaba a 14 pesos. O sea que eran los ahorros de años de los trabajadores de la delegación. Y digo, nosotros lo que hemos rescatado acá es que más allá del monto, que es muy escandaloso para una delegación, también está el daño moral, porque una entidad que supuestamente se formó para combatir la precarización, para combatir el trabajo en negro, para defender a los trabajadores, que haya terminado en una situación en esa, bueno, a nosotros nos parece que no dejó de ser una mala noticia, pero nosotros desde el principio la posición que tomamos es no tomar una posición corporativa, porque claramente nosotros al querer ir a fondo con esto nos llevó a problemas dentro del sindicato, a debates muy arduos dentro del sindicato, en donde había otra parte del sindicalismo dentro de la docencia que quería tomar una posición corporativa. De esto pasa siempre, no saquemos los trapitos al sol, nos debilita de cara a la sociedad. Nosotros lo que dijimos, a ver, esto no deja de ser una muy mala noticia, pero eso hay que plantearlo, hay que ir a fondo, y esto se tiene que esclarecer, digamos. Y cuando digo que se tiene que esclarecer, no hablo puntualmente de la justicia, estoy hablando de cara a los propios trabajadores que tienen que ver que eso no se hace, eso no se tiene que hacer y que tiene que tener la condena. Porque es una cuestión de principio, digamos, ¿cómo puede ser que alguien que está representando a los trabajadores haga esto con los ahorros de los propios trabajadores? Entonces, bueno, eso fue un poco lo que nosotros hemos mantenido y defendido desde el principio. Me parece que ha tenido que ver también con un clima de época, ¿no? Porque recordemos que allá por el 2016 hubo toda una ofensiva muy fuerte del gobierno nacional sobre el sindicalismo,
Y una de las herramientas que tenía el gobierno de aquel entonces para avanzar sobre la legitimidad de las entidades sindicales eran las malas acciones de muchos dirigentes. Obviamente no estaban preocupados por los dirigentes, estaban preocupados por avanzar sobre nuestros derechos. Entonces ahí uno tiene una disyuntiva. ¿Qué hace ante eso? ¿Toma una posición corporativa o dice que eso nada tiene que ver con lo que los trabajadores tienen que hacer o con lo que las entidades sindicales tienen que hacer? A nosotros nos pareció que la mejor forma era no tomar una posición corporativa e ir a fondo a pesar de lo negativo de lo que estaba aconteciendo. Sí, sí, porque bien vos decís, ha instalado en buena parte de la sociedad, incluso, bueno, a través de los medios de comunicación, que los sindicatos no sirven, precisamente, digamos, se instala esta idea, digamos, el mensaje antisindical, porque lo que vos bien señalás, por el accionar en realidad de algunos sindicalistas. Claro, y lo peor que podemos hacer nosotros es ser parte de eso o no, por omisión, ¿no? Y no decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con eso y si está mal, está mal. Porque obviamente quien te roba no te defiende y quien tiene una práctica antidemocrática y que persigue intereses propios, la verdad que tiene que estar lejos de las entidades sindicales porque son de las primeras cosas que se agarran los empleadores para atacar la legitimidad de las herramientas que tenemos. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que pasó y nosotros, a pesar del hecho traumático del 2016, lo que siempre hemos mantenido es que eso no puede volver a pasar y que si pasó es porque algo estaba funcionando mal en la institución. Entonces, bueno, en ese sentido va un poco esto de comunicar lo que va pasando en la causa, digamos, que no es mucho y que nosotros es una de las tantas cosas que se abrieron después del 2016. Pero consideramos que el proceso más interesante es de cara a la reflexión de los propios trabajadores alrededor de qué sindicato queremos y cómo queremos funcionar como para que estas cosas no vuelvan a suceder. Porque un juez puede decir una cosa o puede decir otra, pero si generamos o repetimos los mismos mecanismos que hicieron que esto pasara, no hay justicia que ayude en esto, digamos. Me parece que la justicia puede dar su opinión y es importante y no le quito importancia, pero me parece que lo más importante es lo que nosotros podemos hacer como trabajadores en el sentido de qué entidades sindicales queremos y cómo nosotros relegitimamos las entidades sindicales. Me parece que eso excede a la justicia o la justicia es parte de otra discusión. Claro, sí, escapa específicamente a lo sindical. Aprovecho, bueno, y cambiando de tema, pero aprovechando que estamos en contacto, precisamente en lo sindical, ¿cómo está terminando este año para los docentes? Ayer hemos visto movilización en la ciudad de Rosario, ustedes todos los días van señalando como una especie de almanaque de aún esperando la convocatoria paritaria. ¿Cómo termina este 2020, o por lo menos hasta hoy, día 16, cómo está el cuadro de situación? Sí, nosotros, ha sido el diciembre más, si se puede decir, abierto o más lejano a una finalización del año que hemos tenido en los últimos años, en el sentido de que nosotros estamos en estos últimos días viendo a ver qué podemos hacer en el caso de que el gobierno lamentablemente haga lo que muchos tenemos miedo que haga, que es no cumplir con lo firmado en septiembre, que era, una reunión paritaria ahora en diciembre. Nosotros en el caso de que eso no se dé, porque la semana pasada tuvimos como una maga del gobierno provincial en el sentido de cumplir con esto de que iba a convocar a los trabajadores estatales, eso no ha estado pasando en las últimas horas, más allá de que hay rumores, pero no hay nada oficial, así que bueno, estamos viendo a ver qué posibilidad hay de coordinar una acción conjunta en toda la provincia. Me parece que tenemos que dar una respuesta en el caso de que el gobierno provincial no cumpla con esta convocatoria, que es una convocatoria que quedó de algún modo como forzada en el acta paritaria, en el sentido de que el gobierno se vio con la necesidad de tener que decir que iba a convocar en diciembre porque lo que ofreció en septiembre era muy precario, no solo en su monto sino en su composición también, porque más allá de que estaba muy lejos de la inflación que aconteció en este 2020, la composición de eso con esta característica de bono, le da una precariedad al acuerdo que sí o sí ameritaba una reunión ahora en diciembre. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero nosotros no descartamos que si no hay una acción conjunta a nivel provincial, algo como delegación o por lo menos los del sur vamos a hacer de acá a fin de año, porque no podemos dejar pasar
tan livianamente que no se cumpla con lo firmado, y además con el antecedente de lo que fue el acuerdo en septiembre. Recordemos que ese acuerdo fue con un mecanismo muy lejano a lo que es la tradición de la docencia en Santa Fe, por lo menos, en donde estaba el voto directo y demás. Fue un acuerdo bastante muy cercano más al de cúpulas que al de los propios trabajadores, y bueno, de algún modo no se podía hacer pasar de otro modo por el contenido que tenía la propuesta. Así que bueno, estamos esperando a ver qué hace el gobierno, pero no descartamos tomar alguna iniciativa de acá a fin de año, digamos. Sí, en un año que ya lo hablamos en otra oportunidad, donde para el docente ha significado poner de su bolsillo mucho más incluso que en otro año, sobre todo con mejoras en la conectividad, actualización tecnológica y todo lo que conllevó este contexto. Sí, sí, ha sido tremendo, me parece, para todos los trabajadores, ¿no? Sabemos que la fragmentación, lamentablemente, de la clase trabajadora en la Argentina es tremenda, y por ahí ha impactado de diferentes modos, con intensidad, pero no ha dejado de ser negativa para cualquier rubro. Y obviamente a nosotros como trabajadores de la educación no nos ha sido alejada de lo que le ha pasado a cualquier otro trabajador, pero bueno, nosotros si nos comparamos con el sector formal hemos perdido más el poder adquisitivo. Si nos comparamos con los precarizados, ¿qué nos dicen? Bueno, por lo menos ustedes están cobrando. A lo que nosotros tenemos que apuntar me parece que es al reclamo conjunto de los trabajadores, a pesar de la fragmentación, porque la verdad que en épocas de crisis siempre termina recayendo sobre nosotros, y si no nos defendemos, avanzan más todavía. Así que bueno, digo, la pérdida de poder adquisitivo ha sido tremenda en este 2020, ha sido un golpe al salario, como las peores crisis que hemos vivido en Argentina, 89, 2001, no con esta particularidad de la explosión en términos de variable macroeconómica, pero en lo que ha sido el ajuste, pandemia de por medio, ha sido tremendo. Y nosotros ya veníamos mal, porque lo que fue el segundo semestre del 2019 fue terrorífico para los trabajadores. Y todo eso se intensificó en el 2020, con una alteración de 180 grados, como decís vos, de las condiciones de trabajo. Así que bueno, ha sido un 2020 durísimo. Bien, Javier, te agradezco nuevamente esta comunicación, bueno, y estaremos obviamente atentos a cómo va avanzando, por un lado, lo que hablábamos al principio y obviamente también la cuestión específicamente sindical en toda la provincia. Un saludo muy grande. Bueno, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego.